En este tutorial les comenzaré a hablar de la célula, sus propiedades y las distinciones más frecuentes que se usan. Una de las propiedades de la célula es la irritabilidad u excitabilidad, que es la capacidad de responder a estímulos. Todas las células tienen propiedad, pero las neuronas son las que se consideran especializadas para ello. La capacidad de conducir un estímulo se conoce como conductividad. La neurona es la célula especializada en dicha propiedad. La contractilidad es la propiedad fisiológica fundamental que consiste en la capacidad de acortar dimensiones. La célula especializada en esto es la muscular. La mayor parte de las células tienen la capacidad de liberar sustancias que han sintetizado y que juegan papeles funcionales específicos. A esta especialidad propiedad se conoce como secreción. También tiene la capacidad de liberar sustancias que ya no son útiles. A este proceso se le conoce como excreción. En general, las células tienen la capacidad de introducir sustancias externas al citoplasma, propiedad que se conoce como absorción. Cuando las células absorbidas pasan a formar parte de la célula, hablamos de asimilación. Las células tienen además la capacidad de aumentar sus dimensiones y gradualmente cambiar su forma y función. A estas propiedades se le conoce como crecimiento y desarrollo. Al estudiar las características debemos describir su forma, las características temporales del citoplasma y la cantidad, localización y forma del núcleo. Aquí se observa una célula con un núcleo excéntrico que se encuentra fuera del centro y otra célula con un núcleo central. Es importante describir las características de la cromatina. Aquí se observa una célula con cromatina condensada y otra con núcleo con cromatina extendida, que es un núcleo de cara abierta. Algunas células se diferencian de otras por la carga genética. En la parte izquierda tenemos un megacariocito con un enorme núcleo poliploide, mientras que a la derecha tenemos la célula más peligrosa que ustedes luego reconocen, con un núcleo haploide. El adipocito unilocular tiene una forma muy especial. La mayor parte de su plasma está ocupada por una gran cantidad de gota de grasa. El citoplasma queda rechazado hacia la periferia, al igual que el núcleo. El núcleo es este que observamos aquí, en forma alargada y fusiforme. Algunas células en su estadio maduro crecen sin núcleo. Los eritrocitos y las plaquetas son ejemplos de células anucleadas. Ahora voy a regresar a la parte principal del Atlas para estudiar más sobre células en general, en especial sobre organelos membranosos, núcleo celular, aparato de Golgi, lisosomas y melanosomas, retículo endoplásmico, mitocondrias, organelos en membrana, inclusiones citoplasmáticas y división celular. Voy a comenzarles a hablar sobre los organelos membranosos y sin membrana. Para empezar, la observación de límites celulares, como se aprecia en este epitelio, surgió de los estudios de la célula. La existencia de una membrana citoplasmática. Este procesamiento de laboratorio de histología es del ISTE. Esta es una representación esquemática del modelo de la membrana citoplasmática. En amarillo se encuentran los fosfolípidos, en rojo las proteínas y en morado los carbohidratos que contribuyen al glucocáliz. Esta es la representación esquemática de un modelo de membrana citoplasmática en 3 dimensiones. Es lo que se conoce como modelo fluido. En amarillo están los fosfolípidos, en rojo las proteínas y aquí se ve las cargas anfipáticas de las proteínas de la manera en que son anfipáticas, porque unas tienen una carga positiva hacia adentro y otras una carga negativa hacia afuera de la membrana. Los detalles de la membrana solo se observan por microscopio electrónico de transmisión. Aquí se observa la notable flexibilidad de la membrana. Podemos ver cómo forma crestas y rugosidades. Aquí se observa la unidad de membrana. Como pueden ver, mantiene la célula, el citoplasma de la célula en su contenido dentro de ella. También sirve para transporte celular y para absorción de sustancias, en especial de nutrientes. El glucocáliz, que es este que tenemos en esta parte de arriba, es un material
grumoso en contacto con prolongaciones de citoplasma y la membrana que se conocen como microvellosidades. La constitución de carbohidratos glucales se pone en manifiesto con la técnica de FAS. Se puede observar la superficie del epitelio intestinal, que muestra la línea roja corresponde a esta membrana de la zona citoplasmática. Esta que tenemos aquí es el glucocáliz de la célula intestinal. Las microvellosidades pueden identificarse con un microscopio fotónico. Observe que la superficie de las células intestinales muestra numerosas microvellosidades que dan aspecto de borde estriado. En este solo corte de intestino que se puede identificar el borde estriado. No podemos observar bien las microvellosidades porque son un poco pequeñas, pero estas que se ven aquí son microvellosidades, las cuales sirven al intestino para poder absorber y desechar nutrientes. En esta micrografía de transmisión se aprecia el detalle de las microvellosidades rectas del intestino delgado, así como locales en la superficie. Estas son las microvellosidades, que son túbulos alargados que salen de la membrana citoplasmática, son modificaciones del tejido epitelial. Y el glucocáliz, o también se le conoce como envoltura celular, que está compuesto de carbohidratos y sirve para proteger a la célula, además de la membrana. En el riñón las microvellosidades son particularmente grandes. Aquí se muestran en color rosa. En muchos casos la longitud de la microvellosidad es equivalente a la altura de las células. La superficie celular muestra una gran cantidad de microvellosidades. Cuando están cortadas en sentido transversal, las microvellosidades intestinales se muestran con un cuerpo redondo. En su borde central se identifican filamentos. Hacia la periferia hay una pelucita que corresponde al glucocáliz. A mayores aumentos se logra identificar la imagen en unidad de membrana, además del glucocáliz y los filamentos de la porción central de las microvellosidades intestinales. Corte de tráquea humana. Este es un corte de tráquea humana. La superficie epitelial muestra estructuras alargadas parecidas a diminutas pestañas. Se trata de los cilios. Este es el único epitelio. Todo el epitelio, además de la tráquea, todo el epitelio respiratorio corresponde a un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Aquí podemos identificar los cilios de la tráquea. Es otro corte de tráquea. Está teñido con la tensión hematoxilina eosina. Con un microscopio de transmisión observamos la estructura interna de los cilios. En esta micrografía electrónica de transmisión observamos varios cilios en corte longitudinal que vendrían siendo estos. En la cara citoplasmática se encuentran los cuerpos basales o la membrana basal, que son las que los anclan a la membrana citoplasmática. Aquí observamos un cilio en corte longitudinal. Se identifica el cuerpo basal y los elementos del citoesqueleto que constituyen la raíz ciliar. El concepto transversal de los cilios nos muestra un arreglo interno de los microtúbulos. Los microtúbulos son las unidades que corresponden a constituir los cilios. A grandes aumentos podemos apreciar claramente los 9 dobletes periféricos de los microtúbulos y el par de cingletes centrales. 9 dobletes periféricos y un par de cingletes centrales. Este es un dibujo semiesquemático en que muestra los componentes del axonema ciliar en gran detalle. En esta microscopía electrónica se observa un cilio con su tallo y su cuerpo basal y el segundo centriolo que se encuentra en ángulo recto. Tallo, cuerpo basal y centriolo secundario. Este aspecto es el axonema de un centriolo. Observe que está constituido por 9 tripletes periféricos de microtúbulos. Aquí tenemos una convención de centriolo. Cuente los tripletes de microtúbulos periféricos. Como siempre son 9. La única célula flagelada humana es el espermatozoide. El flagelo le permite moverse a través del cérvix y de la cavidad uterina para fecundar al ovocito.
Con este microscopio fotónico, el aspecto de dos espermatozoides es muy característico. Observe su flagelo y una cabeza anucleada. Aquí se observa con un microscopio electrónico de transmisión parte de un macrófago. Se encuentran numerosas estructuras redondeadas que contienen material de forma irregular. Estos son los fagosomas. A mayor aumento notamos el aspecto de los fagosomas y el material que se encuentra en su interior fagocitado o, pues por algunas razón, comido para eliminarlo. Este es el aspecto de una célula nuclear con numerosas vesículas de pinocitosis, que la pinocitosis es una manera de transporte de endocitosis, que quiere decir que trae cosas dentro de la célula. Esta es de nuevo una célula nuclear con numerosas vesículas endocíticas. Algunas moléculas son endocitadas por un mecanismo especializado. En la endocitosis mediada por receptores, la superficie citoplasmática de la vesícula tiene una cubierta de clatrina. Aquí observamos un pozo con cubierta de clatrina a pesar de pasar a ser una vesícula con cubierta. Este es un dibujo semiesquemático que muestra un modelo de la estructura de los desmosomas y en el extremo derecho el aspecto esperado con el microscopio electrónico de transmisión. Esta es una imagen de un microscopio electrónico de transmisión con numerosos desmosomas. Se identifica la membrana y un material con aspecto de pelusa a los lados. Corresponde a numerosos filamentos intermedios de queratina que aquí se conocen como tonofilamentos. Otra imagen del microscopio electrónico de transmisión de los somas, que son las uniones intercelulares de tipo mácula adherente. El detalle ultraestructural apreciable en esta micrografía electrónica de transmisión es espectacular. Es un desmosoma de la piel. Este es un dibujo semiesquemático que muestra un modelo de la estructura de las uniones nucleantes. Esta es una representación tridimensional de un tipo de unión nucleante. Este es un aspecto de una unión nucleante con el microscopio electrónico de transmisión. Es el aspecto del llamado complejo de unión. Este término se refiere a la coexistencia de tres tipos específicos de uniones intercelulares: mácula adherente, zona adherente y zona nucleante y masazo. Bueno, esto es todo lo que les voy a hablar sobre las tensiones y en general de la célula. Como pueden ver, aquí está la zona nucleante, la zona adherente y la mácula adherente. Espero les haya servido el tutorial para estudiar para el examen de histología. Muchas gracias.